En 1697, toda Europa tomó aire, llenándose de inquietud y esperanza al mismo tiempo. En aquel momento, el ejército más poderoso de Osmán el Grande, uno de los más grandes que alguna vez hayan atravesado el continente, volvió a marchar hacia el norte. Sus tropas masivas, compuestas por decenas de miles de soldados, caballería blindada, artillería pesada y estandartes, así como el propio sultán a la cabeza, avanzaban como una avalancha imparable, como un elemento invisible que no podía ser detenido. Si las fuerzas otomanas lograban atravesar las fronteras de Europa, el mapa del continente podría cambiar drásticamente, y todo el orden político y social que se había forjado a lo largo de los siglos se vería en grave peligro. Y si no lograban ser detenidos, el mundo que conocemos hoy podría lucir completamente diferente, lleno de cambios impredecibles y nuevas fuerzas de dominación. Entonces, en la orilla tranquila de un río del que pocos europeos habían oído hablar, ocurrió un enfrentamiento inesperado entre dos ejércitos. Uno ya se extendía a lo largo de la mitad del ancho del río, reunido en un largo puente de madera, preparado para un nuevo ataque. El otro, más rápido y con mayor fuerza, apareció de repente desde atrás, superando todas las expectativas respecto a su rapidez de avance. Pronto, resonaron los disparos de cañones que calentaban el aire, y la tierra empezó a temblar bajo la explosión de potentes detonaciones. El puente, sostenido por la carga de la carga, empezó a tambalearse, hasta que finalmente, bajo la presión de las tropas, caballos, carros y vagones, colapsó, arrojando todo a la furiosa y caprichosa corriente del Tisza, y rompiendo al mismo tiempo la calma y el orden. En el lugar donde unos instantes antes se libraba una batalla mortal, estalló el pánico en el campamento otomano. Comandos perdidos en el caos, gritos y alaridos resonaban entre los soldados, hombres y caballos fantasmalmente aullando, mientras la furiosa corriente del río devoraba todo sin piedad. La desesperación y la destrucción se apoderaron de toda la escena, y los eventos en Sente no solo pusieron fin a uno de los episodios más largos y brutales de la guerra, sino que también desplazaron los límites de la historia, cambiando el curso del destino del continente. A finales del siglo XVIII, cuando Europa ya estaba agotada por los conflictos constantes, se libraron más de 10 años de lucha bajo el nombre de la Gran Guerra Turca, que estalló en su propio corazón. La guerra penetró en ciudades pobladas, vastos campos y reinos lejanos, arrastrando a toda la región a una lucha prolongada, interminable, sin un vencedor definido aún. La memoria de aquella época seguía viva, la gente recordaba con detalle las atrocidades del asedio de Viena en 1683, cuando el ejército otomano, por primera vez en años, alcanzó sus murallas. Las historias sobre esos acontecimientos circulaban en relatos familiares como si hubieran ocurrido ayer, y el miedo aún latía profundamente en los corazones de muchos, pasen de generación en generación. Tales emociones, tales recuerdos, permanecen en la persona para siempre, latiendo rítmicamente en la sangre. En 1697, estas noticias comenzaron a llegar lentamente a diferentes rincones del continente, primero en silencio, casi imperceptiblemente, como un eco de un temor antiguo que crecía poco a poco, hasta volverse imposible de ignorar. Pronto, todos debieron oír que el gran imperio otomano estaba reuniendo un ejército poderoso, varias veces mayor que cualquier cosa vista antes en los campos de batalla europeos. Este ejército, no solo en número, sino también en fuerza y determinación, superaba todo lo que los países europeos habían visto desde la fallida ofensiva conocida como el asedio de Viena. El sultán Mustafa, también llamado Etman, no buscaba una campaña ordinaria, su objetivo era lograr una victoria tan paralizante y espectacular que Europa recordara esa hora durante generaciones. Quería destruir toda humillación, reconstruir y borrar todos los méritos perdidos, y al mismo tiempo demostrar que su imperio seguía siendo una potencia capaz de cambiar la forma del mapa político europeo. Por eso, reunió a sus guerreros de diferentes rincones del imperio, genízaros argentos, vestidos con turbantes blancos, brillos como espejos, jinetes galopando a su lado, y cientos más. Jinetes anatolios, guerreros de los Balcanes, tártaros de Crimea, artilleros, ingenieros, herreros, cocineros, sirvientes, convoyistas y músicos, todos marchaban hacia el frente, formando un río de tropas, una metrópoli en movimiento que pulsaba con vida, moviéndose a través de cientos de kilómetros.
Los cañones pesados, tirados por equipos de bueyes, tenían cadenas preparadas para atarlos, mientras los carros de suministros, pólvora, tiendas, armas de repuesto y tesoros del sultán llenaban caminos y senderos, creando caos y unidad al mismo tiempo. En las mástiles ondeaban banderas en tonos de verde, rojo y oro, señalando claramente el poder en el que aún creía en su destino. La gente en los pueblos decía que la fuerza de esos ejércitos era tal que la tierra temblaba aún mucho después de su paso. Los reporteros describían la inmensa columna como un río de metal, polvo, cuero y sonidos, en movimiento como si fuera todo el mundo en una gran carretera. Europa escuchaba esas noticias y de inmediato resurgían los temores que habían permanecido en la sombra durante mucho tiempo. Corredores llenos de inquietud atravesaban Viena y territorios de los Habsburgo, difundiendo la noticia de una nueva tormenta de batalla inminente, capaz de arrasar con todo a su paso. Los informes recibidos llegaban desde Serbia, Hungría y desde el frente sobre el Danubio, mostrando un panorama de la situación que se profundizaba y preocupaba a todos los involucrados. Los ingenieros otomanos trabajaron sin parar, desarrollando redes de depósitos y almacenes en puntos estratégicos para poder abastecer al ejército en las siguientes etapas de la campaña. Desde las profundidades de los estepes y llanuras, los exploradores turcos atravesaban valientemente territorios aún no controlados, penetrando y registrando la tierra para anticiparse a posibles movimientos del enemigo. Lo que más inquietaba y proyectaba sombras sobre las operaciones previstas era el hecho de que el propio sultán lideraba las tropas en persona. No era una simple invasión fronteriza ni una ofensiva estacional para causar molestias, sino una demostración de poder y determinación del imperio, que avanzaba hacia nuevos objetivos con la clara intención de lograr la victoria total. Ante esta marcha brutal y dinámica, en toda Europa comenzaron a sonar campanas y la defensa contra la inminente catástrofe se organizaba cada vez mejor. Las fortalezas y castillos, confiando en un poco de paciencia, abastecían sus almacenes de comida y materiales militares como pólvora y balas, preparándose para diferentes escenarios. Las familias, conscientes de la gravedad de la situación, escondían provisiones de comida, reunían a los niños y rezaban para que la desgracia no llegara a sus hogares. Muchos habitantes huían hacia el norte, intentando evitar a los ejércitos en marcha, que cada vez más llenaban los caminos, dificultando el movimiento y generando caos. Sin embargo, en medio de esta creciente inquietud, se encontraba un hombre cuyo apellido en breve sería clave, era el príncipe Eugenio de Savoy. Un hombre que a lo largo de su carrera fue frecuentemente subestimado y considerado un comandante mediocre, pero que poseía un don extraordinario para predecir y analizar fríamente las situaciones. No era ni ruidoso ni claramente imponente en apariencia, pero su mente y su vigilancia superaban las expectativas más altas. Comprendió algo que muchos en la corte imperial no querían aceptar: la posición de los Habsburgo era delicada y frágil. Sus fuerzas ya estaban muy agotadas, el estado de las finanzas en la caja imperial era tenso y la ineficaz defensa en campañas anteriores solo había profundizado su debilitamiento. Si los otomanos cruzaban de nuevo la frontera de Hungría, Europa podría enfrentarse a una catástrofe similar a la de 863, un año que recordaba a todos la gravedad de la situación y la necesidad de actuar de inmediato. Cuando Eugenio recibió la noticia de la marcha del ejército otomano, sintió de inmediato el peso del momento que recaía sobre él. Sabía que si el ejército del sultán avanzaba con rapidez y determinación, Hungría podría sumirse nuevamente en el caos, y toda la situación podría salirse de control. Por otro lado, cualquier retraso, omisión o duda podría poner en peligro directamente la capital del imperio, Viena, que a muchos en la corte era visible, pero también especialmente vulnerable ante el peligro. La espera de órdenes desde los niveles superiores ya podría haber sido demasiado tardía, ya que el tiempo, como es sabido, en estos asuntos es un factor decisivo para el destino. Por eso tomó una decisión cuya valentía y determinación hoy admiramos tanto como sus consecuencias. Movilizó a cada soldado que pudo encontrar, la infantería alemana, la caballería austriaca, las unidades gemelas húngaras, la milicia serbia, todos los dispuestos a luchar. Sus fuerzas eran mucho más modestas, más débiles y peor abastecidas que el poderoso ejército otomano, pero tenían una ventaja indiscutible: la rapidez.
Eugene sabía que desplazarse rápidamente y seguir discretamente al ejército enemigo podía darle una oportunidad que no ofrecía el enfrentamiento directo. Por eso decidió seguir al ejército del sultán, observando minuciosamente sus movimientos y buscando ese momento preciso en que su tamaño, tan imponente y aterrador, se convirtiera en su debilidad, expusiéndolos al peligro. Cada gran campaña estratégica contiene un punto clave donde incluso el ejército más poderoso puede debilitarse, cuando hunde sus puntos vulnerables. Su objetivo era encontrar ese punto, aunque aún no sabía dónde ni cuándo aparecería. No sabía aún en qué momento el ejército otomano simplemente se perdería, o en qué momento su exceso de tamaño llegaría a ser una carga. Sin embargo, el camino que trazaban ambos ejércitos, sus rutas de reconocimiento, los ríos cruzados y la necesidad de enfrentar obstáculos terrestres, los guiaba hacia un lugar extraordinario y casi inimaginable para los habitantes de Europa, hacia una pequeña aldea ubicada junto a un lento río lodoso, conocida como Senta. A medida que se desarrollaba el verano de 1609, el ejército otomano avanzaba hacia el norte como una ola viva que no podía detenerse. Los habitantes de las aldeas cercanas observaban con el aliento suspendido cómo pasaban por sus puertas columnas de soldados. Se desplazaban tanto infantes, jinetes armados, como caballería janicárica con sus característicos sombreros blancos altos, carros, artillería pesada, grandes rebaños de animales enganchados a diversos carruajes, y también enormes caravanas llenas de suministros que casi equivalían a un pequeño estado, destinados a alimentar y sostener a esa enorme fuerza militar. Dondequiera que se detenía la columna, la tierra se alzaba con polvo, y el suelo temblaba bajo el peso de esa multitud que se extendía a lo largo de kilómetros. Lo que para los soldados dentro de ese cuerpo masivo y en movimiento parecía como si el propio pueblo imperial caminara a su lado, respirando y actuando en un mismo ritmo. Las banderas ondeaban en el viento, la música y el sonido de los tambores resonaban en las colinas y a orillas de los ríos, creando una especie de sinfonía de palabras que decían una sola cosa: todos son parte de algo grande, implacable y que inexorablemente busca recuperar lo que han perdido. Por todo el espectáculo, que a primera vista impresionaba por su tamaño y majestuosidad, se escondía una verdad mucho más dura e implacable, que acompañaba a las fuerzas tanto del lado otomano como del europeo. El ejército del sultán, aunque enorme e imponente en número, no era a la vez rápido ni ágil. Sus columnas, que se extendían por kilómetros, estaban inseparablemente vinculadas a enormes carros y a una logística cargada hasta los topes, y sus líneas de suministro alcanzaban profundamente territorios ya agotados por largos años de luchas bélicas. En medio de ese caos, la comunicación y la transmisión de órdenes parecían durar una eternidad, lo que hacía que muchos comandantes temieran que sus decisiones llegaran a las instancias correspondientes a tiempo. Muchos de ellos estaban más enfocados en complacer a la corte y obtener el apoyo del sultán que en la organización efectiva de una campaña victoriosa. A pesar de estos obstáculos graves, la fuerza imparable que impulsaba su avance, que era el ejército, los empujaba hacia adelante, aunque con cierto retraso y preocupación. Allí, al otro lado del continente, las potencias europeas observaban el frente que se aproximaba con creciente inquietud, como si esperaran la tormenta inminente e imposible de detener. Los informes llegaban a Viena como una avalancha, describiendo los pasos y movimientos de los exploradores otomanos en los bosques cerca de Tisá, relatando convoys de suministros que atravesaban las tierras serbias, así como los preparativos de los puentes para cruzar el Danubio. Cada mínima información aumentaba la conciencia de que el sultán no solo estaba poniendo a prueba los límites, sino que planeaba transformarlos de manera definitiva, cambiar su forma y extensión. Las salas del Gran Palacio en Viena se convertían en escenarios de debates tensos, donde cada vez se pronunciaban con mayor fuerza argumentos tanto a favor de la defensa como de la retirada. Muchos consejeros sostenían que lo mejor sería retroceder ante el cansancio y la dispersión del ejército de los Habsburgo, argumentando que el riesgo de un enfrentamiento sería demasiado grande y podría terminar en una catástrofe similar a la que sufrió este país casi 800 años atrás, en 1683. En cada paso surgían nuevos rumores, temores y presiones para tomar decisiones que determinaran el destino de la guerra. En medio de esa tormenta, con toda seriedad y concentración, se encontraba el príncipe Eugenio de Saboya.
Él, como un estratega experimentado, estudiaba mapas que parecían más manchas en la piel de huellas y moretones que territorios claros. Las islas y tierras que observaba mostraban huellas de invasiones de años, aldeas quemadas, castillos destruidos, ríos con meandros y caminos inactivos. Hungría no parecía un campo de batalla pacífico, sino más bien un mosaico de campos cultivados abandonados, rutas para refugiados y pueblos divididos entre seguidores otomanos, leales a los Habsburgo, y aquellos que solo deseaban que la guerra terminara lo antes posible. Las tropas de Eusenio, aunque en menor número, no eran débiles ni indefensas, al contrario, constituían una nación cohesionada y experimentada. Contaba con veteranos de la infantería alemana y austriaca que habían enfrentado en múltiples ocasiones a los otomanos. Tenía unidades húngaras, expertas en conocer cada recodo del río y en recorrer cada cúpula para atrapar al enemigo en una emboscada. Contaba también con milicianos serbios, capaces de desaparecer en los bosques como fantasmas, sin ser detectados. Su caballería era ágil, entrenada y rápida, lista para maniobras inmediatas. Sin embargo, su arma más valiosa era su reconocimiento, afinado en el terreno mucho mejor que cualquier mapa, exploradores que entendían el territorio como nadie más, capaces de leer las mínimas huellas y pistas que le otorgaban una ventaja que no podía obtener en ningún otro lugar. Cada día llegaban nuevas informaciones a Eusenio. Pequeños grupos de jinetes serbios patrullaban alrededor del campamento otomano, acechando por pantanos y colinas boscosas, transmitiendo discretamente informes sobre la cantidad del ejército, la rapidez de la marcha, los movimientos de los carros y las huellas dejadas por los exploradores tártaros. Poco a poco, línea por línea, construía un cuadro de la situación que era completamente inaccesible para la gran corte, complejo y lleno de matices, pero crucial para la toma de decisiones. Sabía que el ejército otomano se dirigía hacia el río Tisza, lo que representaba una amenaza concreta e importante. Y cuando una fuerza tan grande se acercaba a un paso crucial del río, llegaba ese momento que siempre se repetía en la historia de las guerras, el instante en que miles de personas, animales y equipos militares quedaban atrapados entre dos márgenes, aislados y sin posibilidad de luchar plenamente. Eusenio comprendió de inmediato qué significaba eso, porque si lograba llegar a Tisza a tiempo, podría acabar toda la campaña con un golpe decisivo que se les iba el destino de la guerra a favor de sus fuerzas. No mediante un asedio, ni en medio de una batalla decisiva, sino en un solo y extraordinario momento en que la carga del imperio se reveló como su propia debilidad. Era un movimiento arriesgado, incluso peligroso, aunque requería una valentía excepcional y un sentido estratégico agudo. Su ejército debía moverse mucho más rápido de lo que parecía posible, para no dar tiempo al enemigo a organizar una defensa eficaz. Viajar por caminos difíciles y pedregosos, cruzar ríos en lugares especialmente problemáticos, a menudo en condiciones adversas, y avanzar sin descanso suficiente. Era crucial no detenerse demasiado tiempo, porque una demora excesiva podía costarle encontrarse con el ejército otomano en plena fuerza y preparado. Por otro lado, un avance demasiado rápido pondría a los soldados en riesgo de agotamiento, lo que podía llevarlos al colapso físico y, en consecuencia, a una catástrofe. Si, en cambio, se retrasaban demasiado, el enemigo ya estaría consolidado en la otra orilla, esperando y listo para asestar el golpe decisivo. 10. Llevaban sobre ellos otra preocupación, sabiendo que Praga esperaba de ellos una táctica prudente y equilibrada, los comisarios y mensajeros iban y venían constantemente, transmitiendo órdenes y recordando la necesidad de mantener la cautela. Su principal objetivo era evitar tomar riesgos innecesarios, ya que no querían arriesgar el resto de las fuerzas del imperio lanzándose a una sola jugada. Sin embargo, Eugenio, experimentado en numerosos combates de campaña y guiado por la costumbre de la lucha, sabía que en esos momentos la prudencia a menudo es enemiga de las decisiones. En su mente no cabía la duda, confiaba en sus instintos, creía en la información de los exploradores serbios y, lo más importante, tenía en cuenta una regla de oro que había seguido durante muchos años. Cuanto mayores son las fuerzas del enemigo, más frágiles y vulnerables son durante el cruce del río. Por eso, de manera autoritaria y decidida, sin dudarlo, dio la orden de atacar.
Día tras día, el ejército de los Habsburgo atravesaba el terreno en una formación de marcha estrecha y rápida, intentando rodear distintos obstáculos, colinas, pantanos, caminos excavados y llenos de baches, para seguir las filas otomanas sin ser detectados ni revelar su posición. En estas operaciones, Eugenio mantenía total discreción, evitando antorchas nocturnas, no emitiendo señales innecesarias ni haciendo ruidos que delataran su presencia. Quería permanecer como una sombra invisible, una amenaza todavía no descubierta por el enemigo, pero cuyo presagio había percibido en el aire durante largo tiempo. Su objetivo era mantenerse oculto para poder asestar un golpe en el momento decisivo, cuando la situación fuera más favorable. Sin embargo, Eugenio no podía prever exactamente cuándo llegaría ese momento. Aún no sabía en qué punto de la batalla o la travesía se encontraría el punto de quiebre en el que todo se decidiría. Solo tenía la certeza de que cada milla recorrida, cada corriente cruzada, cada sepulcro o cada hora acercaba a los dos ejércitos en el mapa hacia un enfrentamiento final. Sabía que en ese lugar, en la frontera entre tierra y agua, los esperaba el río Tisza, con su corriente lenta y su agua de tono marrón, y el castillo de Senta, justo tras la curva, sin saber que muy pronto la historia le daría la vuelta. A principios de septiembre, el ejército otomano llegó a un tramo ancho y pantanoso del río Tisza, cerca del pequeño pueblo de Senta. Para los soldados que atravesaban esa zona desde hacía varias semanas, ese río parecía tranquilo, lento y aparentemente inocuo. Sin embargo, para un ejército tan grande como el que formaba sus filas, cada río era algo más que un simple obstáculo natural, era una barrera que obligaba a toda la columna a concentrarse, a ajustarse estrictamente y a ser sumamente cautelosa. Mientras la corriente fluía lentamente, extendiéndose por varias centenas de metros, los soldados, caballos, carros y artillería debían arrinconarse en filas estrechas, esperando su turno para cruzar. A pesar de ello, el ejército otomano estaba convencido de su seguridad. Sus exploradores aseguraban que en las cercanías no verían fuerzas enemigas mayores, y sus oficiales esperaban una preparación tranquila de unos pocos días, durante los cuales construirían un puente sólido y podrían realizar operaciones de cruce reforzadas. Además, ante el sultán mismo, quien supervisaba personalmente la marcha, nadie consideraba la posibilidad de que una calamidad los esperara más allá del horizonte. Los primeros en cruzar el río fueron los ingenieros, que estaban fabricando tablones y estabilizando el puente provisional, que se extendía de orilla a orilla, atravesando las aguas café de río. El cruce empezó lentamente y con cautela. Los carros crujían y chirriaban bajo el peso, las ruedas de caballos y vehículos resonaban con fuerza sobre las traviesas de piedra y madera del puente. Las armas, suspendidas en sogas, se desplazaban lentamente una tras otra, emitiendo un lamento, mientras rodaban sobre aros metálicos y ruedas de madera, produciendo golpes y crujidos. Cuando la vanguardia alcanzó la segunda orilla, inmediatamente comenzaron a montar el campamento, encendiendo hogueras y armando tiendas. Desde ese momento, empezó una verdadera operación de cruce, y las imágenes, sonidos y aromas de este proceso anunciaban el inminente momento de la lucha decisiva, que determinaría al vencedor entre estos dos poderosos oponentes. La atmósfera reina entre los soldados parecía casi rutina, la cotidianidad en el campo de batalla, sin embargo, debajo de esa apariencia de calma, ya comenzaban a formarse amenazas que podrían cambiar el curso de los acontecimientos. El ejército se extendía por vastos espacios abiertos, ocupando la parte norte del río, mientras la otra mitad avanzaba lentamente hacia la orilla costera, y en el centro se reunía una larga fila de guerreros, bloqueada, como si no supieran de la inminente catástrofe. Si en ese momento alguien decidiera un golpe inesperado, los otomanos podrían quedar divididos en dos partes, lo que podría cambiar por completo el destino de la batalla. Nadie creyó en la posibilidad de un ataque así en el cruce, nadie imaginaba que el ejército del príncipe Eugenio ya corría hacia ellos a gran velocidad. Mientras tanto, en el horizonte, las unidades de exploradores de Eugenio habían terminado la última pieza de ese complicado rompecabezas. Cruzaban pantanos, ciénagas y densos bosques para entregarle información clave. Resultó que el ejército otomano se encontraba en la orilla del río, justo en ese momento atravesándolo, estaba a la vista, expuesto a peligro,
sin darse cuenta de la amenaza que se acercaba con una fuerza sin precedentes. Eugenio no dudó ni un instante. Dio la orden de marchar de inmediato con todas las reservas y fuerzas disponibles. Sus soldados, agotados tras un largo día de combates, apretaron más los cinglos, se apoyaron en sus pasos y avanzaron. No se quejaron, comprendían perfectamente la importancia del tono y el sentido de sus órdenes. No fue un día cualquiera, otro día siguiendo las huellas del enemigo, fue una ofensiva, rápida, silenciosa y peligrosa, cuyo objetivo era realizar un golpe sorprendente. La milicia serbia los guiaba por senderos estrechos, escondidos entre bosques y arbustos densos, tratando de evitar asentamientos, humo o cualquier señal que pudiera delatar su presencia al sultán. Llegaron a las cumbres de las colinas, desde donde se extendían vistas a las vastas llanuras, y a lo lejos se podía ver el polvo levantándose en el aire. Ese era exactamente el momento, una columna del ejército otomano, ubicada en el lugar previsto por sus exploradores. Cada tramo recorrido, cada minuto, tenía un papel clave aquí. Cada instante era para Isles. El ejército de los Habsburgo avanzaba como una sombra, curvándose en arco tras la posición del enemigo, dirigiéndose hacia lo que iba a suceder. Eugene quería atacar por la retaguardia, donde se encontraba el campamento, el puente y el mayor caos. Mantuvo a sus soldados cerca, en una formación preparada para actuar rápidamente, con plena comprensión de que no era momento para gritos ruidosos, música o banderas elevadas, sino solo para el sonido de botas y cascos golpeando la tierra. De repente, en medio de esta tensa y rápida acción, apareció un mensajero desde Viena. Sus órdenes eran claras y precisas: ser cautelosos, evitar riesgos innecesarios y no poner a la armada en acciones impulsivas. Eugene leyó el mensaje una vez, luego lo guardó en el bolsillo y tomó una decisión. No era impulsivo ni temerario, simplemente actuaba según la realidad de la situación. Sabía que si se detenía, si posponía la decisión, las unidades otomanas podrían terminar de cruzar, reagruparse y atacar con aún más fuerza. Y si esperaba una noche más, la oportunidad de victoria se perdería irremediablemente. Ese instante, justo ese momento, era el único en el que la ventaja del tamaño del imperio jugaba en su contra, y no a su favor. Por eso, empujó aún más su acción. Al final de la tarde, el ejército de los Habsburgo ya escuchaba los gritos y movimientos provenientes del río, sentía el olor a humo de las fogatas del campamento en llamas y veía cómo la pálida luz del atardecer se reflejaba en los cascos y escudos de los otomanos. Sin embargo, todavía no eran visibles para el enemigo. La barrera era el río, el puente y el caos de la travesía, que bloqueaban efectivamente su vista. Lo que Eugene vio en la última cresta de la colina, lo dejó sin aliento. Allí, extendidos a lo largo de la orilla, estaban aquellos a quienes había esperado desde el principio, miles de soldados otomanos, reunidos en grupos estrechos, rodeados de carros y cañones que bloqueaban los caminos angostos y tortuosos. El puente, bajo el peso del ejército y de los animales, crujía y parecía que chirriaba bajo la presión de esa masa poderosa. Los oficiales gritaban tratando de mantener el orden, y el sultán, observando todo desde la orilla lejana, solo veía lo que sucedía justo frente a él, no percibía la amenaza que lentamente se formaba tras la espalda de sus tropas. Los otomanos estaban convencidos de que estaban realmente seguros. En sus ojos, el tiempo jugaba a su favor, creían que en cualquier momento podrían retirarse o prepararse para un posible ataque. Consideraban que nadie podía llegar tan rápidamente a sus posiciones, que podían esperar tranquilamente a que el peligro pasara y que nadie sería capaz de sorprenderlos en tan poco tiempo. Sin embargo, cuando el sol comenzaba a hundirse lentamente en el horizonte, en la ladera surgieron los estandartes del imperio. Al principio, solo unos pocos soldados otomanos se volvieron, desconcertados por la aparición repentina de sus figuras y sombras lejanas. Poco después, se unió otro grupo, y los sonidos y gritos comenzaron a cambiar, la sorpresa se convirtió en alarma, y el caos empezó a acelerarse. Al otro lado del río, cayó un silencio inesperado, una quietud cuyo origen no residía en la calma, sino en el shock que invadió a toda la unidad. Era ese tipo de silencio en el que lo imposible de repente se vuelve real, incomprensible.
Desde la loma, emergió todo el ejército del príncipe Eugenio, en plena formación, perfectamente alineado y listo para el ataque. Las tropas otomanas cayeron en una trampa inesperada que no lograron detectar hasta que fue demasiado tarde. El río estaba justo detrás de ellos, y el puente sobrecargado, por lo que no pudieron retirarse. El enemigo se encontraba exactamente en su retaguardia, y el cielo comenzaba a oscurecerse, sumergiéndolo todo en la penumbra. Se acercaba el momento en que todo iba a derrumbarse, ya que la situación estaba al borde de la catástrofe. En el momento en que el príncipe Eugenio dio la orden, de repente se desató un movimiento violento en la calma aparente del flanco de Senta. La infantería imperial avanzó en primer lugar, formando largas filas compactas que avanzaban paso a paso con una determinación extraordinaria, rápida y tranquila, sin cortes, paso a paso. La caballería se giró a los lados, deslizándose sobre lanzas y jabalinas que brillaban con los últimos rayos del sol poniente, reflejándose en los yelmos y armaduras de acero. Las unidades de artillería, acostumbradas a maniobras rápidas, desconectaban sus cañones de los carros, asegurándolos cuidadosamente clavados en la tierra y apuntándolos hacia los grupos más concentrados del campamento otomano. En la orilla del río, en comparación con este ataque tan rápido, los otomanos solo tuvieron unos pocos segundos para comprender lo que estaba sucediendo. No había tiempo para prepararse, para formar líneas y filas adecuadas. Los comandantes gritaban órdenes contradictorias, intentando tomar el control del caos. Los soldados corrían hacia las armas reunidas cerca de las tiendas, intentando recuperar lo que quedaba de su equipo. Los percusionistas intentaban emitir señales de llamado a la batalla, pero sus sonidos se perdían en el ensordecedor estruendo del caos que dominaba el campo. El primer disparo de artillería desde la línea imperial rasgó el aire, alcanzando casi al principio del puente y rompiendo en pedazos a las personas y las tablas. Inmediatamente, cayeron otros disparos, el segundo, el tercero, cada vez más cerca de los lugares donde se agolpaban soldados, caballos y carruajes, mezclados en un gran caos. El campamento otomano empezó a derrumbarse, como si fuera arrastrado por una ola repentina e impredecible. Los genízaros, intentando alejarse de las fuerzas que avanzaban, formaban una línea de defensa, procurando mantener la disciplina y el tiempo para retrasar el avance del enemigo, estabilizando las filas en retroceso. Sin embargo, su número era insuficiente y el terreno no favorecía la defensa. El campamento se desplegaba en un semicírculo alrededor del río, sin permitir maniobras libres ni descanso. El ataque imperial crecía con cada instante, la infantería avanzaba disparando ráfagas de cerca y luego lanzándose a combate cuerpo a cuerpo. En el campo de batalla se elevaba un denso humo, producto de vigas encendidas y explosiones. Los sonidos del enfrentamiento formaban una sinfonía violenta y compleja, mosquetes reventados, sables feroces, gritos de los ejércitos de diversos rincones de Europa y otros continentes, mezclándose en un solo ritmo. En el centro de la posición otomana, intentando salvar la situación, corría el gran visir el Masmin Pasa, con determinación tratando de restablecer el orden. Se lanzaba al caos, movilizando las unidades, llamando por los nombres de los oficiales, intentando persuadir a los genízaros de defenderse. Lamentablemente, la situación comenzaba a salirse rápidamente de control, y la ola de pánico empezaba a invadir el campo de batalla. Instintivamente, los soldados, arrastrándose apresuradamente, corrían hacia el puente, intentando salvar lo que aún se podía, mientras los sonidos de la lucha aumentaban y la jauría de escuadrones caóticos y temerosos se lanzaba ansiosamente a huir. La estrecha pasarela temblaba y crujía bajo el peso de cientos de personas que intentaban cruzar el río simultáneamente. Carros, sin conductores, chocaban entre sí y se empujaban, creando un caos en el que casi carecía de orden. Los caballos levantaban repentinamente las cabezas, intentando liberarse de su angustiante situación, y su vista helaba la sangre cuando se rompían o se golpeaban entre sí. Los hombres, empujados y gritando, no ahorraban esfuerzos, trepando por encima de otros, intentando atravesar la masa para llegar al otro lado, donde los aguardaba el sultán. Eugene, percibiendo la creciente presión y caos, asintió con la cabeza, dando señal a la artillería para concentrar su fuego en el camino más congestionado hacia el puente.
Otra salva cayó directamente sobre el acceso lleno de gente, produciendo un estruendo potente y resonando sordamente en todo el terreno. El impacto rompió la última sensación de control sobre la multitud, que empezó a girar y a retorcerse, entrando en pánico. Los primeros en la masa, intentando salvar sus vidas, fueron arrastrados a la corriente del río, mientras otros, llenos de desesperación, saltaron con la esperanza de salvarse, optando por el agua en lugar de las cuchillas o flechas escondidas tras ellos. Y entonces, de repente, el puente empezó a temblar y a romperse, como si una carga insoportable que alcanzaba el cielo ejerciera una presión insostenible. En el centro de la estructura apareció una profunda curvatura, como si la misma base no pudiera soportar la tensión, y las cuerdas se rompieron con un estruendo sordo. Las vigas de madera, que hasta hace poco constituían una base sólida, se desplomaron con un estruendo, y fragmentos del puente, en un abrir y cerrar de ojos, cayeron al agua, debajo de la cual desaparecieron numerosos caballos, carros y soldados, lanzados a la multitud de la tizá que giraba. La ola causada por el repentino colapso absorbió a todo grupo de personas, sus cuerpos desaparecieron bajo la superficie antes de poder pedir ayuda, girando y esfumándose en la oscuridad profunda del río. En la otra orilla, el sultán Mustafa II observaba, atónito y horrorizado, lo que ocurría. La vista del humo que se elevaba a lo lejos desde el campamento de la batalla, aunque lejana y difusa, no le permitía entender por completo lo que estaba sucediendo. La escena de la multitud de soldados congregándose en el puente y la súbita tragedia de su colapso le asestaron un golpe duro. Su mirada quedó fija aún más tiempo en las aguas agitadas, llenas de cuerpos y restos de vehículos destrozados, que, lamentablemente, la corriente del río había hundido. No tenía posibilidad de alcanzarlos con un barco, mucho menos de retirarse o de tomar el control del campo de batalla, que ya se había escapado de su control. Y cuando la oscuridad empezó a caer sobre el lugar y el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, el campo de batalla quedó sumido en la penumbra, y la atmósfera de caos y desesperación, que inspiraba temor, se volvía cada vez más palpable. Los destellos de fuego, provocados por la explosión de carros o por pequeñas escaramuzas en la orilla, iluminaban las sombras que se desvanecían, revelando escenas que ningún comandante desearía presenciar. Los combates entre caballería janisaria continuaban en pequeños grupos aislados, las bestias a caballo se agitaban y volteaban en el agua, y los cañones abandonados, parcialmente sumergidos en el barro, testimoniaban la destrucción. El río estaba lleno de restos, cuerpos, fragmentos de madera y carros destrozados, y su superficie estaba cubierta de toneladas de pontones aplastados y elementos de ejército destruidos. En medio de aquel caos, plagado de cadáveres y escombros, se acercaba el ejército imperial preparado para la última batalla, rodeando a los sitiados. El gran visir, el Masmin Pasa, no pensaba rendirse. Lutaba en el centro del campamento, rodeado por unos pocos guardias leales y fieles. Cuando el último ataque del enemigo atravesó las líneas, él, como muchos de sus compañeros, cayó en combate. Era uno de los altos funcionarios otomanos que habían muerto en el campo de batalla europeo en ese siglo. Cuando toda la zona quedó cubierta por la oscuridad, las fuerzas resistentes a seguir luchando se agotaron. Los disparos cesaron, los gritos fueron opacados por un ruido cada vez más débil, y los últimos soldados, tratando de salvarse, se dispersaron en diferentes lugares, zambulléndose en el agua, gateando o escondiéndose detrás de los carros destruidos, mientras que la corriente los alejaba cada vez más de la orilla segura. Al cruzar en silencio áspero por el terreno destruido, el duque Eugenio cabalgaba para llevar las reliquias del campo de batalla, viendo que aunque la batalla duró apenas unas horas, fue en ese breve tiempo donde se resolvió toda la contienda. Todo el gran ejército del imperio fue deshecho, su puente destruido, el mando quebrantado, y los soldados dispersos y divididos a ambos lados del río que no lograron atravesar. La noche se deslizó completamente sobre el campo de combate, y el río Tisá, llevando en presencia de la oscuridad los restos de la campaña otomana, fluía hacia abajo, llevando lo que quedaba de ella a la oscuridad que devoraba todo. Cuando finalmente el amanecer iluminó Senta, en el lugar donde hace poco resonaban los ruidos de la lucha, no quedó nada más que una vista triste. No era un lugar donde el ejército latía durante la noche esperando un nuevo día, sino un campo que probablemente se convirtió en un sitio donde el ejército simplemente se disolvió en la oscuridad,
dejando solo recuerdos y escombros. El espeso humo se elevaba bajo la orilla del río, creando una atmósfera sombría e inquietante, acompañada por un insoportable olor a maderos quemados, tierra húmeda, pólvora y algo más pesado y opresivo, que parecía sentarse en la quietud, difuminando todos los sonidos y la esperanza de paz. Los soldados del imperio, aunque cansados y agotados, se movían cuidadosamente entre los restos de la batalla. Ya no había cargas, ni órdenes gritadas con voces altas y trompetas que hasta ahora resonaban en los campos de batalla. En su lugar, aparecían grupos dispersos de supervivientes, desapareciendo entre los carros volcados y esparcidos a lo largo de la orilla, retrocediendo lentamente hacia los arbustos cálidos, con la esperanza de encontrar al menos un momento de descanso o la oportunidad de escapar. Sin embargo, la mayoría no logró alejarse mucho. Tenían en las piernas barro húmedo y resbaladizo que atrapaba los pies y borraba las huellas casi instantáneamente, haciendo que su camino hacia la muerte fuera casi invisible para quienes los observaban. Sobre las aguas de Tisá, que fluían con la corriente, flotaban restos de botín de guerra y testimonios de la catástrofe, escudos rotos, maderas astilladas, carros volcados, mosquetes abandonados, y cuerpos que lentamente y con delicadeza se dejaban llevar por la corriente, como relictos de la tragedia en vuelo. El mismo río no corría impetuosamente, sino que fluía con una corriente lenta y respetuosa, como consciente de lo que escondían sus profundidades y lo que dejaba tras de sí. La cantidad de víctimas que llegaron a aquel lugar será debatida por los historiadores durante siglos, y sus cálculos precisos seguirán siendo cuestionados y analizados. Pero para quienes estaban en la orilla aquella mañana, no se trataba solo de cifras exactas. Ellos tenían delante una imagen clara del drama en desarrollo, miles de cuerpos yacían en la tierra, otros eran absorbidos por el agua, y sus lugares solo quedaban las marcas frías y húmedas y el río interminable que limpiaba el lugar de las huellas del combate. No había duda de que esta batalla tendría su final brutal, que definiría el destino de la guerra. En las orillas, donde el bosque y el barro ocultaban los restos de los aliados destruidos, se podían encontrar rostros azotados por el frío y la conmoción. Fueron precisamente ellos, conscientes de la caída de un gran imperio, quienes se preguntaban cuál era el verdadero precio de la victoria. En el lugar, entre los tesoros dispersos por el campo de batalla y los restos de la lucha, encontraron algo que nadie había previsto, convoys llenos hasta el borde con tesoros otomanos. Eran cajas llenas de plata destinadas a financiar los pagos del ejército durante varios meses, así como el sello personal del sultán, símbolo de su poder y autoridad. Era el corazón de la campaña, abandonado a merced del pánico y el caos de aquella noche crucial. Los soldados observaban esa riqueza como si todavía no pudieran creer en lo que veían, dudando si todo era real o solo una ilusión. El general Eugene se acercó a esos botines sin mostrar alegría en su rostro ni en su voz. Él, que sabía reconocer el sabor de la victoria, observaba con una tristeza palpable y gravedad. Él veía cómo se reflejaba el verdadero precio de la victoria. En sus oídos resonaban los informes sobre la caída del gran visir, el colapso del puente, las unidades lamentándose y hundiéndose, así como el completo desmantelamiento de la estructura de mando de los otomanos. Escuchaba con paciencia, sin mostrar ninguna emoción. Sabía que había logrado el triunfo más valioso de su carrera, pero el lugar que acogía sus cuerpos caídos y los escombros de su victoria final no invitaba a celebraciones. Conocía bien qué decisión tomar o qué sería lo próximo, esa victoria cambiaría el curso de la guerra, dejaría huellas en el futuro del imperio. Al mismo tiempo, era consciente de la verdad que aprenden todos los combatientes experimentados, incluso el momento de victoria más pura deja cicatrices y marcas. Muy al otro lado del río, el sol comenzaba a elevarse lentamente sobre el desolado ejército otomano principal. El sultán Mustafa II, visto por muchos como un hombre atravesado por el shock y la decepción, abandonó los campos de Senta con prisa, con un nerviosismo que se reflejaba en sus movimientos. Los testimonios de los testigos afirmaban que parecía un hombre congelado por un shock helado, como alguien que miraba con impotencia cómo su propio ejército se deshacía en el agua, sin poder reaccionar. No tenía forma de detener la descomposición de las fuerzas, no pudo ordenar detener el caos ni cambiar el curso de la batalla. Llegó a Hungría para devolver el orgullo al imperio, pero abandonó el lugar con la sensación de que ese orgullo, esas ilusiones por las que luchaba,
desaparecieron junto con las aguas que borraron las últimas esperanzas. En los días posteriores a la batalla, Eugene no esperó el renacer de las fuerzas otomanas. La caballería rápida persiguió a los restos del ejército enemigo, lanzando ataques profundos que ponían un avispero en movimiento, hacia territorios que no hace mucho tiempo habían sido seguros para los otomanos. Los ataques no tenían como objetivo tomar nuevas posiciones, sino ejercer presión y enviar una señal clara: el imperio que alguna vez se burló de Europa, ahora debía defenderse y ceder. Esto suena como un cambio lento, pero inevitable, que invierte la dinámica tradicional de enfrentamientos y victorias, obligando al enemigo a retroceder y a redefinir su estrategia defensiva. Los pueblos que durante generaciones estuvieron bajo el dominio otomano sintieron de inmediato el cambio que ocurrió tras la derrota en Senta. Para algunos habitantes, estos eventos decisivos significaron la bienvenida a un nuevo orden, cuando en su región aparecieron jinetes de la Casa de Habsburgo, símbolos de la fuerza renovada de Europa occidental y central. Otros, agotados por las continuas guerras, simplemente observaron cómo el poderoso imperio se sumía en la incertidumbre y el caos, consolándose solo con la esperanza de que pronto todo se calmara. Sin embargo, independientemente de la actitud de cada uno, todos eran conscientes de una verdad inmutable: el equilibrio de fuerzas en el continente cambió drásticamente casi de un día para otro. Aunque el propio duque Eugenio buscaba lograr nuevas victorias y consolidar su posición, los diplomáticos consideraban con mayor profundidad y preocupación las consecuencias de los acontecimientos en Senta. Justo en esos días, cuando se recuperaban los cuerpos de la batalla y la última ola de duelo atravesaba el río Vístula en barco, las capitales europeas empezaron a sentir que la situación era mucho más grave de lo que inicialmente se había supuesto. Durante más de 14 años de guerra, ambos imperios, aunque diferentes y con distintas orientaciones, miraban hacia un mismo escenario final. Estaba claramente definido que las pérdidas otomanas eran irrecuperables, y los Habsburgo europeos no podían permitirse una escalada que los llevara a su agotamiento total. En ese momento crítico, la guerra alcanzó un punto en el que continuar las acciones empezaba a requerir más de lo que las fuerzas internas y la moral de las partes podían soportar, y que la continuación misma podría ser costosa incluso para las naciones más poderosas. Rodeada de un silencio provisional, la región de Senta tenía un carácter completamente distinto al silencio que seguía a la paz. No era un ambiente de calma y consuelo, sino más bien una espera por el próximo, definitivo paso. Era un silencio de la élite, líderes, generales, diplomáticos, que sabían que la historia acababa de dar un giro, pero que aún no había terminado su transformación. Se podía comparar esa pausa con un momento de vacilación, con esas ocasiones en que la incertidumbre predomina sobre la esperanza y el futuro permanece en suspenso. Sin embargo, bajo la superficie de ese silencio de servicio comenzó lentamente a fluir una corriente diferente, sutil e inacible, que empezó a arrastrar a las naciones hacia negociaciones, hacia la firma de nuevos pactos y hacia las sombras de consecuencias que se extendían mucho más allá de los campos de batalla. Fue un tiempo en que la guerra aún continuaba, pero su resolución final, aunque todavía no oficial, iba a comenzar en breve. Tras los acontecimientos en Senta, los sonidos de esa batalla se difundían más lejos y con mayor rapidez que nunca antes, llegando a cada rincón, a cada ciudad que hace poco temía aún la invasión otomana. Hoy, esas mismas ciudades, en lugar de estar llenas de temor, empezaban a contar otra historia. La historia de cómo un imperio poderoso, que durante siglos, desde las costas sudorientales de los Balcanes hasta el centro de Europa, gobernó esa región, fue sometido de repente a una prueba tan dura que apenas podía describirse con palabras. Y todo esto sucedió en una sola noche, en las orillas de un río lodoso, donde se tambaleó la eterna potencia otomana. Para el sultán Mustafa II, esa derrota se convirtió en una sombra que lo perseguía en cada paso. La derrota en Senta no fue solo una de muchas derrotas, sino que se transformó en un símbolo que desde entonces lo acompañaba en todas partes, recordándole la fugacidad y fragilidad de su poder. Al regresar a la capital, el sultán no llegó como un vencedor, protegido por antiguos triunfos. Llegó lleno de tristeza, viendo cómo su ejército se deshacía ante sus ojos, y su autoridad, alguna vez tan segura y fuerte, comenzaba a escapársele de las manos. Cayó de su pedestal, y la confianza de su corte también empezó a disminuir,
como si nubes oscuras cubrieran el cielo sobre la entonces Osmanía. Todo lo contrario para el príncipe Eugenio, la batalla de Senta se convirtió en un momento en que el mundo entero volvió a comprender quién era en realidad. Ya no era solo un outsider silencioso, como solían presentarlo en el pasado, procedente de la lejana Francia. Ahora era visto como un comandante capaz de inclinar la balanza del triunfo con un solo paso, una sola decisión, una sola marcha rápida, un solo golpe, lanzado con precisión en el momento justo. Justamente esa batalla, aunque a primera vista parecía un enfrentamiento aislado, mostró que su papel en la guerra era mucho más profundo y más importante de lo que cualquiera podía imaginar. Sin embargo, el mayor legado de Senta fue el cambio que estremeció tan profundamente el poder de los otomanos que la diplomacia empezó a tomar gradualmente la iniciativa, reemplazando las acciones militares. 2 años después de aquel acontecimiento, ambas potencias firmaron la paz en Karovitz, un tratado que no solo estableció nuevas fronteras, sino que también introdujo cambios duraderos en el mapa de Europa Central y puso fin a décadas de conflictos constantes. Los territorios que durante generaciones fueron objeto de disputas se desplazaron hacia el oeste, y las fronteras, que antes parecían eternas, comenzaron a cambiar y desplazarse lentamente. Se creó una nueva balanza de poder que, durante los próximos 100 años, modeló la política europea y las relaciones entre las potencias. Senta no terminó la guerra, pero sí inició el fin de una era. El cruce del río, diseñado para desplazar las tropas hacia adelante, en cambio llevó la historia en una dirección completamente nueva, como las corrientes lentas e inalcanzables dentro del río Taisi, que fluían tranquilamente, aunque de manera inexorable, junto al lugar donde alguna vez un gran imperio intentó cruzarlo.